Vamos a hacer unos cuantos trabajos para Navidad con ideas fáciles, bonitas y creativas. Vamos a empezar utilizando un par de calcetines y un frasco de cristal para hacer un divertido muñeco de nieve. He dividido el calcetín en tres partes: el talón, la parte central del calcetín y la puntera. Con la parte central voy a hacer el cuerpo cortando un trozo porque si no nuestro muñeco de nieve sería demasiado gordito, y con un poco de hilo y aguja vamos a cerrar el lateral y la parte de abajo. Una vez lo tenemos cosido, rematamos con un buen nudo y rellenamos con un poquito de guata. También le hago una costura en la parte superior y con una hebra de hilo divido la cabeza del cuerpo. Hago un par de nudos para que quede bien fijo y una vez lo tengo acabado voy a utilizar la parte superior del calcetín donde está la goma elástica para hacerle un precioso gorrito. He dividido la puntera del calcetín en dos trozos y relleno con un poco de guata, y con esto voy a hacerle las manoplas o los guantes. Cojo dos trozos del otro calcetín para hacerle los brazos de una forma muy sencilla. Introduzco las manoplas dentro de los brazos, los pego con silicona caliente y ya los tengo preparados para pegarlos en el cuerpo del muñeco. Con un trozo de goma eva rojo voy a hacerle una bufanda. Sencillamente cortamos un trozo recto, en los dos extremos hacemos unos cuantos cortes para que recuerden la forma de una bufanda y lo colocamos alrededor del cuello del muñeco. Para que el gorrito nos quede bien bonito, vamos a rellenarlo con un poquito de guata y vamos a hacerle en la parte superior un nudo, dando unas cuantas vueltas con un poco de hilo, y vamos a dejar la parte superior así para que recuerde la forma del gorrito, que así el muñeco queda precioso. Ahora con un rotulador permanente de color blanco decoro un poco la goma eva de color rojo para poderle hacer una bufanda bien divertida. Con la goma eva decorada también le echo un corazón para decorarle el gorrito y le hago 3 botones que le pongo en la parte delantera y le pinto la cara con un rotulador permanente. Y ya está acabado, ha quedado súper divertido y súper gracioso. Ahora vamos a hacerle una base. Utilizo un trozo de cartón que forro con goma eva, donde después voy a poner el frasco de cristal. El cartón por el contorno no queremos que se vea, así que utilizamos un trozo de goma eva cortado de forma ondular para tapar todo ese trozo de cartón. Con una pintura texturizada en color oro, que me encanta este color, pinto el frasco con ayuda de una esponja, le doy 2 capas y lo dejo secar. Voy a utilizar unas cuantas cajas de cartón para hacer unos paquetes de regalo y acabar de decorar la base donde va a estar el muñeco de nieve.
Voy a aprovechar las dobleces que tienen las cajas de cartón para que de esta forma sea mucho más sencilla hacer las cajitas de regalo. Cuando tengo unas cuantas ya preparadas, necesito un papel para envolver mis regalos y voy a hacerlo yo misma. Utilizo un folio normal y corriente, pintura roja acrílica, un buril con la punta en forma de bolita y un cepillo de dientes para decorar el papel. Y una vez lo tengo decorado, lo voy a utilizar para envolver los regalos. Con una cinta de raso de color rojo envuelvo los paquetes para que queden bien bonitos. Tengo preparadas unas cuantas estrellas que he hecho con porcelana Yobi y las pinto en dorado, les doy un par de capas. Y cuando ya tengo todo preparado, también voy a utilizar un poquito de aluminio para ayudarme a decorar la base donde va a ir el muñeco de nieve. El aluminio me va a servir para colocar las estrellas y que queden rectas sobre la base. Con un trocito de goma eva tapo la parte de atrás de las estrellas y lo hago con cola blanca porque con la silicona seguro se nos iba a despegar. Para que no se vea ese trozo de goma eva rojo, lo pinto en dorado y ya lo tengo todo preparado para empezar a hacer la decoración final. Y empiezo a colocar cada cosa en su lugar. Y ya lo tengo acabado. Mirad qué detalle tan bonito para decorar en Navidad. Podemos ponerle una vela dentro y vamos a conseguir un ambiente muy lindo para nuestra casa. Ahora voy a hacer un precioso osito muy navideño con un poquito de porcelana Yobi. Lo primero que hago es hacer una base, trabajo sobre un trozo de madera para que la porcelana no se pegue y me sea fácil manipularla, y voy a empezar con un buril a hacer pequeñas marquitas y tener la base preparada. Ahora con un churro de porcelana bastante grande lo divido en 5 trozos, un trozo grande que va a ser el cuerpo y 4 trozos más pequeños que van a ser los brazos y las piernas. Cuando tengo las piezas ya acabadas, utilizo la base que hice al principio para empezar a pegarlas sobre ella, ayudándome siempre de cola blanca. Coloco todas las piezas y ahora tengo que darle un poco de textura para que recuerde el pelaje de un osito de peluche. He hecho una bola con porcelana fría y la coloco en su sitio, que va a ser la cabeza. Le pongo las orejas y otra pequeña pieza plana por la parte de atrás y un poco redonda por la parte delantera, la pongo en la parte central de la cara para que sea la nariz. Con un buril de punta redondita le hago los ojos, le marco los orificios de la nariz y ya el osito va cobrando vida. Unos corazones, unas estrellas y un pino van a acabar de formar la decoración que me hacía falta para este precioso osito.
Cuando tengo la pieza completamente seca, voy a pintarla utilizando colores muy navideños. Pintura acrílica en color verde, rojo, blanco y dorado. Para acabar la pieza le doy un par de capas brillantes y que tenga un aspecto de porcelana y una poquita de purpurina irisada para que tenga un cierto brillo. Ahora voy a utilizar unas bolas que he hecho con porcelana fría para decorar un frasco de cristal donde voy a poner mi osito. Les he hecho un orificio por la parte central y les paso un aluminio fino. Unas luces con una petaca de pilas, un poco de guata y un frasco de cristal van a ser la casita para mi osito. Al envolver las luces con la guata conseguimos un ambiente muy mágico y especial dentro del frasco de cristal. Introduzco la petaca con las pilas, la tapo con un poco de guata y ya pongo el osito dentro. Voy a poner también unas cuantas bolitas de las que he preparado antes en color dorado sobre la guata. Y ahora con la tapa del frasco en la parte interior, con la ayuda de un poco de silicona caliente, pego un trozo de fieltro y ahí voy a pegar las bolitas que he hecho antes con ese aluminio fino para que cuelguen sobre el osito y le dé un punto muy especial. Un lazo dorado bien grande en la parte superior de la tapa y ya tenemos este precioso detalle navideño acabado. Ahora vamos a hacer una bola espectacular, grande y muy bonita. Voy a darle un protector al Porexpan para que aguante bien. Le doy un par de capas de pintura verde metalizada y le hago un orificio en el centro para pasarle un trozo de cinta de color rojo. Con un punzón le he hecho un orificio y he pasado una varita de madera de arriba a abajo. En uno de los extremos, con la ayuda de la silicona caliente, le pego la cinta, tiro del palito de madera y la cinta atraviesa por completo la esfera. Utilizo una cartulina roja brillante para cortar un montón de pétalos de una forma muy sencilla. Una vez los tengo recortados voy a hacer lo mismo con goma eva con purpurina y cuando tengo todos los pétalos recortados voy a decorar la esfera haciendo formas de flor.
En la parte central de la flor coloco un poco de silicona caliente y con la pintura dorada le doy un toque de brillo. También voy a hacer unas cuantas flores más pequeñas y en el centro les voy a poner unos adhesivos metálicos en color dorado. Voy a utilizar cintas rojas, brillantes y preciosas para hacer unos cuantos lazos y decorar la parte superior de la esfera. Voy a colocar un trozo de fieltro justo en la unión entre la cinta que he introducido por dentro y la bola para que los lazos se queden bien adheridos, y lo voy a pegar todo con silicona caliente. Es importante que pongamos este trozo de fieltro porque si no, los lazos solo con un pequeño tirón nos íbamos a llevar un trozo de la bola de Porespán. Así que pegamos los lazos sobre ese trozo de fieltro y nos vamos a asegurar que el trabajo nos dure un montón de tiempo. Una vez tengo los lazos puestos y colocados, voy a hacer lo mismo con una bola un poco más pequeña. En la parte inferior de la segunda bola le coloco unos cuantos trozos de cinta para que le dé ese acabado tan bonito y especial, y ya está acabada, y fijaros qué bola tan elegante, bonita y original. Las bolas que he utilizado son bastante grandes y son para hacer una decoración que por sí sola es muy bonita, pero también podemos utilizar esta idea para hacer bolas pequeñas y decorar el árbol de Navidad. Y ahora vamos a hacer un gnomo utilizando un frasco de cristal, un poco de guata y un calcetín. He encontrado esta lana que me encanta el color y la textura que tiene, y la voy a utilizar para hacer la barba de mi gnomo. Voy a hacer 3 grupos de lana para que me sea fácil poder hacer la barba y que quede muy bonita. Una vez los tengo hechos, los pego en la parte superior del frasco con silicona caliente. Voy a hacer la nariz de mi gnomo con un trozo de porcelana Jovi. La he pintado en un color salmón clarito y la dejo que se seque. Mientras se seca voy a hacer el gorro. El gorro, para hacerlo he cogido una tela normal y le he hecho unos pliegues ayudándome con la pistola de silicona caliente para que ceda, porque estoy utilizando la parte superior del calcetín y necesito que tenga cierta elasticidad para poderlo introducir dentro de una bola de Porespán. 2 trozos de tela rectangular me van a servir para hacer las mangas del traje del gnomo. Las relleno con guata y las reservo. Y 2 trozos pequeños cuadrados de tela me van a servir para hacer las manoplas. También las relleno con guata y las cierro con un cabo de hilo. Le doy unas cuantas vueltas y lo fijo con silicona caliente. Una vez tengo las 2 piezas preparadas, introduzco las manoplas dentro de las mangas y las pego sobre el frasco de cristal. Una bola de Porespán me va a servir para hacer la cabeza del gnomo, pero no puede ser tan redonda, así que le quito por los lados un trozo de la bola ayudándome con un cúter.
La elasticidad del calcetín y el hecho de haberle hecho unos pliegues a la tela me permiten introducirlo dentro de la bola de Porespun. El contorno que es elástico, el filo de arriba del calcetín, lo pego hacia arriba sobre la tela y así el gorro queda perfecto sobre la bola. Le pego la cabeza sobre el frasco y una vez la tengo pegada, ya puedo pegar la nariz, que he esperado a que se me seque, y la voy a colocar justo en el centro, abriendo un poco la lana para que la cubra por los lados y parece que también tiene bigote. El gorro lo voy a cerrar haciendo forma de cono, voy a ir haciendo pliegues hasta conseguir que en la parte superior acabe en pico. Y una vez lo tengo completamente cerrado, voy a doblarlo y voy a hacer que se sujete también con la silicona caliente. Voy a empezar a decorar el gnomo. Utilizo 2 trozos de cartulina. En uno pongo cola blanca y le pego un trozo de tela de la misma que estoy utilizando. Y en el otro le doy un par de capas con pintura verde acrílica metalizada. En la que he colocado la tela voy a hacer un par de puños para ponerle en las mangas del traje del gnomo. Y la que tengo en color verde la voy a utilizar para hacer unas estrellas ayudándome de un perforador. Voy a utilizar un aluminio de color rojo para hacerle una decoración que va a llevar en la mano súper divertida. Corto trozos de más o menos 6 o 7 centímetros y una vez los tengo cortados con la silicona caliente le hago una bolita en la parte superior de cada uno de ellos. Después lo voy a pintar, le voy a poner primero una capa de pintura roja en acrílico y después una capa con una pintura que lleva purpurina. Tengo este precioso letrero que pone Navidad y lo voy a utilizar también para decorarlo. Le voy a arreglar un poco la barba para que mi gnomo esté bien guapo y ya voy a empezar a decorarlo. Le coloco los puños en las mangas, le voy a poner las estrellas y le voy a poner el letrero Navidad para acabar de decorarlo. Y ya lo tengo acabado, fijaros qué precioso queda. He hecho una base con unos regalitos y un árbol de Navidad. ¿Queréis saber cómo hacer el árbol? Es súper sencillo. He utilizado cartón gris, he cortado una pieza triangular en la cual en la parte superior le he quitado la punta. En uno de los laterales le hago una pestaña para poder introducir una petaca con pilas y poderle poner luz. Voy a pintar todo el cartón en color verde metalizado. Y he hecho esta pieza que por la parte interior es hueca. Le tapo la parte de abajo para que tenga un contorno abajo y la petaca no se salga y también tapo la parte superior. En la pieza que he hecho hueca utilizo un poco de papel cebolla para hacer que sea semi-transparente y las luces pasen a través de ella. Una vez tengo todas las piezas hechas, coloco la petaca en la parte interior y pego las luces para que estén bien distribuidas. Le pego la parte superior sobre todo lo que estoy haciendo y ya lo cierro. Me va a quedar una pestaña por el lado para poder abrir y cerrar y poder cambiar las pilas. La decoro con unas cuantas estrellas y voy a hacer unos regalitos igual que he hecho antes, pintando unos folios. He utilizado la misma pintura verde metálica, unas cajas de cartón y los envuelvo para que parezcan regalitos de Navidad.
Como he utilizado un calcetín y me sobraba el otro, pues lo que he hecho es utilizarlo para envolver unas cuantas cajas más y hacer una combinación de color que le queda perfecta con el traje que lleva el gnomo. Sobre una rodaja de pino estoy pintándola con los mismos colores que he utilizado ahora, con el verde y el dorado, y va a ser la pieza perfecta para colocar todo sobre ella y que quede así de bonito. Me encanta el resultado final del conjunto entero con la tabla en la parte de abajo. Queda un conjunto súper bonito. Y ahora vamos a hacer un trabajo fácil, económico y con un resultado muy lindo. Vamos a utilizar sencillamente palos que podemos encontrar dando un paseo, en un jardín, podemos encontrar en un montón de sitios. Voy a hacer 6 palos del mismo tamaño y los pego haciendo 2 triángulos que voy a pegar uno sobre otro. Lo pinto en color blanco con pintura acrílica y con ayuda de aluminio rojo voy a decorarlo de esta manera. Con el aluminio de color rojo lo que voy a hacer es por toda la parte exterior de la estrella ir dando una vuelta sobre la madera y fuera de la madera doy unas cuantas vueltas sobre un lápiz o la parte de atrás de un pincel para que quede esta forma tan bonita. Con la ayuda de unas bolitas hechas con porcelana y pintadas en color rojo le acabo de hacer la decoración. En la parte de abajo le pongo un lazo y una estrella. Ideas decorativas para Navidad, reciclando frascos, cartones, calcetines. Espero que lo hayáis pasado muy bien con este tutorial. Un besito muy fuerte y hasta la próxima.